La clase 2 se llama movimientos, ¿ya? Porque nos vamos a acordar de algunos movimientos y cómo representamos los movimientos, la velocidad, la aceleración, ¿ya? Como bien dijeron por ahí, yo asumo que ustedes, voy a asumir que no se acuerdan, ¿ya? Así que voy a asumir esa parte. Pero por eso el objetivo de la clase es emplear principios físicos y herramientas matemáticas necesarias para describir movimientos curvos en el plano. Ese es el objetivo de la clase y principalmente del primer tema. El propósito de esta clase es recordar elementos que nos ayudan a describir movimientos de objetos y relacionarlos con fenómenos que suceden en el día a día. Entonces, temario de la clase, definiciones, y vamos a hacer un par de ejercicios. Y vamos a reactivar un poco los contenidos que me imagino que deberían haber visto alguna vez. La pregunta es, ¿qué es la velocidad angular y qué relación tiene con la velocidad lineal? Entonces, abro el espacio de No preguntas. recuerdo qué es la velocidad angular. O sea, no recuerdo que me la hayan pasado. Estefanía, ayúdame. Confirmo, profe, eso no lo han pasado. No, no lo Es que pasaron. hemos perdido tantas clases con la profe de física el año pasado o el año antepasado, no sé. Entonces, difícil que esté esta materia. Ya, entonces mejor todavía. Dígame qué cree que es la velocidad angular entonces. Bueno, a buscar en Google. Una No, velocidad pues, que ¿Ángulos? se ¿Cateto? está en diagonal. Ahí Araceli nos dice que es una medida de la velocidad de rotación. Y está en lo correcto su compañera. Tiene que ver, ahí también como Gracias, dijeron por ahí, que tiene que ver con ángulos y efectivamente la velocidad angular mide lo rápido que yo recorro una distancia en ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad angular de un minutero en un reloj? ¿Qué me dirían? ¿60? No. Casi. ¿Cuánto es la velocidad angular? Primero, como bien dijimos, la velocidad generalmente se mide en una distancia o, en este caso, en ángulos. Cuando estamos hablando de velocidad angular, vamos a estar hablando de ángulos o radianes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y tiempo, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿qué velocidad tendría un minutero? Velocidad angular, claramente. Yo le estoy preguntando ¿cuánto es el ángulo que recorre el minutero en una hora y cuánto se demora? 180 o no? No. ¿Cuánto tiene una circunferencia completa? ¿Cuál es el ángulo de una circunferencia completa? 0. 300, no es. 360. 360. Entonces, una vuelta completa, perdón por mi hermoso dibujo. Círculo perfecto. Círculo perfecto. Sí, es que el lápiz no me identificó al principio. La vuelta completa son 360 grados. ¿Ya? Toda esa vueltita son 360 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el minutero? El minutero recorre estos 360 grados ¿en cuánto tiempo? 60 minutos. Exactamente. En Una 60, hora o 60 minutos. exactamente, en 60 minutos. O en una hora. Pero esto generalmente se mide se calcula en segundos abajo. Entonces, ¿cómo yo calculo cómo paso de minutos a segundos? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 60. Perfecto. Entonces me quedan 60 por 60 segundos. ¿Y cuánto es 60 por 60? 1200, no sé, 12.000, algo así. 2400. 60 por 60. Eso. ¿Cuánto es 240. ¿Cuánto es 6 por 6? 36. 36, La o calculadora. sea, 3600.
10.600. Entonces, la velocidad angular, que se mide con esta letra, que la vamos a llamar, no es un W, ¿ya? Es una letra que se llama omega, ¿ya? Que es como... Diga el parecido- símbolo de Clatos. Diga el Ahí símbolo de está. Clatos y estamos del otro lado. Omega. Entonces, omega es el símbolo que va a representar la velocidad angular, que lo vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Y qué mide la velocidad angular? Mide los ángulos que recorre una partícula en una cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en la partícula como la punta del minutero, cuando el minutero recorre completamente el reloj, hace una vuelta en 360 grados en 1 hora. Y se calcula así. Y de acá nosotros podemos simplificar, ¿cierto? Quedaría 36 dividido en 360. Se puede volver a simplificar. Gladys ya está presente, no se preocupe. Acá podemos dividir por 36, ¿cierto? 36 arriba y 36 abajo. Me va a quedar arriba, si yo divido por 36 me queda 1, y si yo divido por 36 abajo me queda 10. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad angular de un minutero es de 1 grado cada 10 segundos. Entonces, si usted ahora puede calcular cuál es la velocidad o puede saber cuál es la velocidad de su minutero. ¿Y qué significa? Que recorre 1 grado cada 10 segundos. Eso lo podemos expresar como de forma decimal y me queda 0,1 ángulos partidos segundo. ¿Qué significa eso? Que cada segundo recorre 0,1 grado. Entonces, esa es la velocidad angular. Y ahora, yo les pregunto, ¿qué relación tiene con la velocidad lineal, la velocidad angular? ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Cómo yo puedo relacionar la velocidad lineal con la velocidad angular? Y para eso, les voy a pedir que piensen en una bicicleta. La bicicleta tiene ruedas circulares, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que la rueda cuando gira, cuando hace una vuelta completa, por decirlo, un punto de la rueda, va a cierta velocidad angular, ¿cierto? Porque está recorriendo en círculos, significa que recorre ángulos. Pero ¿cómo yo puedo saber la velocidad a la que voy en la bicicleta si yo sé la velocidad angular de mi rueda? Ideas. Multiplica la velocidad angular por la cantidad de veces que da una vuelta a la rueda, ¿no? No exactamente, porque la cantidad de veces que acá me está faltando un dato. La velocidad lineal son metros partido segundo. ¿De dónde yo saco los metros que me faltan para pasar de velocidad angular que no tiene metros por ningún lado? ¿Cómo yo hago que esa velocidad angular la pueda expresar como velocidad lineal? ¿Cómo se les ocurre? ¿De qué depende? Al menos en la bicicleta, ¿de qué depende? De un recorrido, no exactamente. Tiene que ver con algo mucho más simple que eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál? Ahí nos dicen, la jefa nos dice tamaño. Estoy preguntando cómo yo calculo, cómo yo puedo transformar la velocidad angular a una velocidad lineal. Para poder transformar de velocidad angular a velocidad lineal, yo tengo que multiplicar por algo que me represente distancia, ¿cierto? Porque la velocidad angular se mide en ángulo, o sea, en grados divididos segundos,
y la velocidad lineal se mide en metros dividido segundos. ¿Cómo yo transformo? O cómo yo, por cuánto tengo que multiplicar, o por qué cosa tengo que multiplicar, o más bien dicho, ¿de qué depende que algo que tiene la misma velocidad angular implique una velocidad lineal mayor o menor? Entonces yo le estoy preguntando qué elemento de la bicicleta le va a decir que las ruedas se están moviendo a la misma velocidad angular, ¿con cuál va a avanzar más? Esa es la pregunta, como orientándolo de la forma más simple posible. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Cómo no entendí? Por 2. Me perdí. Tranquilos, tranquilos. Imagínense una rueda. O sea, ¿cómo sabes que aumenta ¿Cómo sabes que aumenta? ¿Cómo se? Ahí Diego nos ¿Cómo sabes dice. que aumenta la velocidad angular de la bicicleta? O sea, imagínense dos bicicletas, ¿ya? Para hacer más simple todavía. Imagínense un triciclo y imagínense una bicicleta grande, ¿ya? Imaginen ahora que las ruedas del triciclo con las ruedas de la bicicleta grande giran a la misma velocidad angular, es decir, recorren la misma cantidad de ángulos en el mismo tiempo, ¿ya? ¿Cuál va a tener mayor velocidad lineal? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál se va a poder desplazar más rápido? La grande, pues sí. ¿Por qué? Porque es más grande. ¿Pero qué es más Porque grande? abarca más, o sea, es como cuando una No. persona es más alta y tiene el pie más grande, No. por decirlo. Cada 10 pisadas va a abarcar 3 centímetros y una persona con un pie pequeño va a abarcar 1,5, por ejemplo. ¿Una qué? Casi, pero no. Hay algo en particular, que no han dicho todavía. ¿Cuál es la diferencia entre un triciclo y una bicicleta? No tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con el tamaño de la bicicleta, tiene que ver con el tamaño de otro elemento, De la rueda, pues. de la rueda. De El la tamaño rueda. de la rueda. Ambas ruedas giran a la misma velocidad angular, pero la rueda más grande va a recorrer, cuando haga una vuelta, va a recorrer más distancia que la rueda chiquitita cuando haga esa vuelta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a relacionar nosotros la velocidad angular con la velocidad lineal? Lo vamos a saber a partir de la distancia que hay entre el centro de una rueda y el borde de la misma rueda, es decir, con el radio. Con el radio del círculo. Entonces, de eso depende. Ahí me dijeron, depende del tamaño de la bicicleta. Las bicicletas el marco de la bicicleta puede ser exactamente el mismo, uno tener ruedas pequeñas, otro tener ruedas grandes, y va a avanzar el que tenga la rueda más grande. ¿Por el diámetro de la rueda? Exactamente, por el diámetro de la rueda. Entonces, para poder hacer, si las dos ruedas giran con la misma velocidad angular, significa que recorren los ángulos a la misma velocidad. No significa que vayan a la misma velocidad lineal, no significa que si yo pongo esas ruedas al mismo tiempo en el piso, van a avanzar a la misma velocidad. La rueda grande va a avanzar mucho más porque tiene más superficie, su perímetro es más grande, entonces cuando haga esta vuelta completa, significa que va a avanzar mucho más. Ahí dicen que en el Mario Kart la lógica de la rueda es al revés. Ahí la lógica de la rueda tiene otro significado. Que hacer girar una rueda que es más pequeña implica menor energía. Por lo tanto, usted puede hacer girar una rueda pequeña más rápido y compensar esta velocidad de la rueda pequeña con lo grande que puede ser otra rueda. Entonces, ahí aplica un poco la lógica de que la rueda pequeña puede girar, o sea, implica menos energía en hacerla girar. Por eso también entonces una persona que fue en el triciclo acabaría menos cansada que la persona que fue en la bicicleta grande. No sé, puede subirse a un triciclo usted, grabarse y después nos indica si se cansó Le puedo más, dar se cansó referencias de menos. cuando tenía 4 años.
Me puedo dar la diferencia que cuando tenía 4 años. Bueno, vamos a hacer el experimento, vamos a llevar un triciclo y una bicicleta al colegio cuando volvamos y vamos a hacer el experimento para saber con cuál se cansa menos. Ya, yo en la bicicleta, usted en el triciclo. A la Gladys hasta los triciclos le quedan grandes, pucha. Ya, misto. Usted en el triciclo, entonces nomás, mijo. Bueno, ahí podemos hacer después eso, ¿no? Ahí después hacemos una carrera de triciclos entre todos. Para que los más pequeños puedan ganar. Va a ser tremenda cara, profe. Ya. Vamos con las definiciones. Acá es importante que anoten todo lo que van a salir. Son 10 definiciones y no es nada del otro mundo. Lo más importante es que la puedan ir entendiendo cuando las vayamos viendo. Vamos a partir de lo más simple hacia lo más complejo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema de la posición. ¿Y qué es la posición? La posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo y se representa mediante el sistema de coordenadas. En este caso, yo estoy mostrando una representación de espacio. No estoy haciendo una representación espacio-tiempo. Y les voy a explicar la diferencia. Ustedes saben que nos movemos en 3 dimensiones. Hay que anoten lo que consideren importante de lo que estoy hablando a la definición, porque las definiciones las van a poder descargar desde Classroom. Entonces, la presentación va a estar. ¿Le puedo sacar pantallazo y después copiarlo? Obvio. Listo. Hagan lo que usted estime conveniente. ¿Ya? Entonces voy a hablar acá en esta ocasión la diferencia entre el espacio y el espacio-tiempo. El espacio, vamos a hablar como este vector. Voy a escribir, en toda la presentación están con negritas, todas aquellas magnitudes que son vectores, ¿ya? No les puse flechita porque yo no puedo poner flechita en Canva, que es donde hago las presentaciones, así que los puse en negrita, que es otra forma de representar un vector. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted vea una negrita, acuérdese que eso significa que estoy representando un vector, y un vector que tiene tamaño, tiene dirección y tiene sentido. ¿Ya? Son los 3 elementos de un vector. Entonces, cada vez que vean algo en negrita, estamos hablando de vectores. Este vector de acá representa la posición de una partícula en el espacio, ¿cierto? Nosotros nos movemos en 3 dimensiones, sabemos que todo lo que nos rodea puede ser escrito en 3 dimensiones. Por lo tanto, acá vamos a hablar de la dimensión X, Y y Z. Pero cuando hablamos de posición en el espacio-tiempo, nosotros tenemos que añadir una nueva variable. Entonces voy a escribir la R. Tenemos las mismas 3 posiciones, pero nosotros añadimos el tiempo. ¿Por qué el tiempo? ¿Y por qué hablamos de espacio-tiempo? Porque yo puedo estar ubicado en cierto tiempo en tal posición y después puedo estar ubicado en otro tiempo en otra posición. ¿Ya? Entonces, con este sistema que tiene 4 coordenadas, posición en X, posición en el eje Y, posición en el eje Z y posición en el tiempo, puedo representar cualquier movimiento de una partícula en cada instante de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo quiero representar una partícula y lo represento de esta manera, yo no estoy hablando de su representación en algún instante de tiempo. Ya estoy hablando solamente de la posición de una partícula. Me da lo mismo el tiempo. Cuando yo hablo de espacio-tiempo, estoy hablando de la representación de la posición de una partícula en un instante de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer una representación en 2D, porque una representación en un gráfico 3D es un poquito más complicado. Entonces vamos a hacer esta representación en el gráfico 2D. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y vamos a representar este punto como el punto, pongamos que esto es 3,5. ¿Ya? Entonces,
en el eje X es 3 y en el eje Y es 5. Por lo tanto, la representación de esta partícula sería R igual 3,5, ¿cierto? Solamente pongo XY porque es una representación en 2D. No tengo la tercera dimensión en esta representación. Entonces está en el punto 3,5. Pero si yo dijera que tengo esta misma partícula en un tiempo de 0 segundos en esa posición y después tengo la partícula en esa posición, que va a ser, pongámosle, menos 4, menos 2, voy a decir que esta partícula está en la posición menos 4, menos 2 en un tiempo de 3 segundos. ¿Ya? Es decir, en 3 segundos la partícula se desplazó de acá, de esta posición, se desplazó a esa posición. Entonces yo podría representar en el esquema de espacio-tiempo las partículas de la siguiente manera. Voy a decir que la primera posición, R1, está en 3,5,0. ¿Qué significa eso? Posición en X, posición en y el tiempo. Y la segunda partícula está en la siguiente posición. En X se encuentra en menos 4, en Y se encuentra en 2, menos 2, perdón. Y en el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 3 segundos. Por lo tanto, acá nosotros añadimos los 3 segundos. Y esto vendría siendo una representación espacio-tiempo. Perdón si es un poco complejo de entender, me encantaría poder enseñarles esto de forma más presencial, pero espero hayan podido entender por el concepto de que si yo quiero expresar algo en espacio y tiempo, tengo que añadirle una coma más a la representación de la posición, ¿ya? Esto de espacio-tiempo es un dato curioso nomás, no lo vamos a trabajar, no vamos a escribir las posiciones de esta manera, ¿ya? Es solamente para que cuando alguien les hablara a ustedes de lo que es una posición espacio-tiempo, ustedes ya saben a lo que se está refiriendo, ¿ya? Así que eso, posición. Segundo, desplazamiento. Y el desplazamiento, hablamos la clase pasada de ello. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el desplazamiento? Con respecto a lo que hablamos la semana pasada, si me lee lo que está acá, claramente no hay que responder. Pero hay un concepto importante, que es lo que yo quiero que alguien me diga. ¿Cuál es el concepto más importante del desplazamiento? Ahí no, porque vamos a hacer la diferencia entre, Moisés me dice que es el recorrido, y el recorrido no es la respuesta, porque nosotros vamos, la clase Es que es un anterior, vector, ¿no? lo primero es que es un vector, exactamente. La clase pasada hablamos de la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Dijimos que el desplazamiento y la distancia recorrida son cosas totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, me preguntan por interno si el desplazamiento es la distancia que recorre un objeto. No exactamente, porque la distancia que recorre un objeto es la distancia recorrida. Y para que se acuerden, les puse en negrita lo que se tienen que acordar del desplazamiento. En el desplazamiento, solo importa la posición inicial y la posición final. No importa todo lo que hizo antes esta partícula, ¿ya? La partícula se mueve de un punto... O sea, la diferencia es que el desplazamiento solamente tenemos que ver el inicio y el final, y el recorrido es qué es lo que transcurre entre el inicio y en el final, algo así. Exactamente, muy bien, Fay. Como O dijo sea, la si Fay, una figura así pasa por entre medio de hartos pasajes, por decirlo así, llega a la otra esquina. Se iría de un punto hasta el otro y no por donde se movió, ¿cierto? exactamente, vamos a hacer una siguiente representación. Vamos a imaginar que esto son las calles de un pasaje,
¿Ya? Y usted se encuentra acá, en el punto A, y quiere llegar al punto B que está acá. Usted, ¿cómo va a hacer? Tiene que pasar por las calles, ¿cierto? Puede tomar infinitos caminos distintos. Puede tomar este camino para llegar acá, puede irse por acá, después doblar acá, puede hacer exactamente esto, darse una vuelta, o puede hacer esto, bajar acá, subir y llegar acá. Entonces tenemos infinitos caminos que nosotros podemos recorrer para llegar desde A a B. ¿Qué sería? ¿Qué sería el desplazamiento? El desplazamiento sería lo siguiente. Solamente la medida que hay desde el punto A hasta el punto B. A mí no me importa cómo se recorrió el camino para llegar del punto A al punto B. Lo que cuando yo hablo de desplazamiento, voy a hablar de la medida, de la magnitud de la distancia en línea recta entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Así que ahí, como dijo Paz también, y como dijo la Fabi, solamente me importa el inicio y el final, y es en línea recta. Es decir, tengo infinitas formas de llegar a un punto, solo me importa la distancia en línea recta desde mi posición inicial a la posición final. ¿Ya? ¿Sí? Necesito que me digan cosas, si no siento que estoy hablando solo. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Bacán, bacán. Entonces, tenemos el concepto de desplazamiento. Solamente nos importa la distancia, la posición inicial y la posición final. Supongamos que la posición inicial acá es 3,1, ¿ya? Y la posición final acá es 7,8, ¿ya? Entonces, imaginemos que si nosotros ponemos esto en un plano, tenemos esos puntos. La posición inicial, digamos que es 3,1 y la posición final es 7,8. ¿Qué me dice? Para calcular el desplazamiento que se escribe con la letra R, acuérdense que R en negrita significa que es un vector. Tenemos lo siguiente. Delta R va a ser el desplazamiento. El desplazamiento va a ser la diferencia entre la posición en B menos la posición en A. ¿Cómo yo resto dos puntos? Tengo que restar 7,8 menos 3,1. Para yo poder restar dos puntos solamente tengo que restar las coordenadas correspondientes. La coordenada X mayor, o en este caso la primera coordenada X, se la resto por 3. ¿Cierto? Me quedaría acá 7 menos 3. Y este 8 que está acá, lo resto con el 1. Entonces me quedaría 8 menos 1. Y el resultado de esto me quedaría 4,7. ¿Ya? Entonces, delta R, que vendría siendo mi desplazamiento, se expresa de esa manera, como el vector 4,7, para este ejemplo. Así que eso con el desplazamiento. Y como ya hablamos del desplazamiento, ahora vamos a hablar de la distancia recorrida. Entonces, en la distancia recorrida, a mí sí me importa el camino que yo tomo. Sí me importa cómo llego de A a B. Y ahí yo puedo comparar, por ejemplo, las distintas distancias, ¿cierto? Tengo una distancia que es más larga que otra, la voy a medir por la cantidad de pasos que doy, la puedo medir por cualquier forma que ustedes tengan de medir distancia, ¿ya? Así que para la distancia recorrida, usted tiene que ir midiendo cada paso que da. Es decir, le importa completamente la trayectoria que hace en la partícula para llegar de A hasta B. Entonces ahí la distancia recorrida
es distinta para cada forma de recorrer este camino, ¿ya? La distancia recorrida no es un vector, es un escalar que se llama. Y solamente nos importa el número. El número siempre va a ser positivo. La distancia que va a recorrer, cuando hablemos de distancia recorrida, nunca vamos a hablar de distancias negativas, o muy pocas veces lo vamos a hacer, pero solamente para entender algo por concepto. Pero en sí la distancia recorrida es absoluta, es como un valor absoluto, solamente me importa lo positivo en este caso. La distancia, todo lo que yo recorra, puedo ir hacia la derecha, después voy hacia la izquierda, después voy a la derecha, ahí me importa, ¿qué es un escalar? Me pregunta acá Moisés. Entonces voy a hablar de la diferencia entre el vector y el escalar. El vector tiene tres componentes, ¿cierto? Tiene la magnitud, tiene el sentido y tiene la dirección. ¿Qué es la magnitud? Es la medida, ¿ya? Un escalar solo tiene magnitud. No tiene sentido y no tiene dirección. Entonces hay un chiste muy malo que habla del vector y el escalar. Entonces, ¿qué hace el vector en una montaña sin dirección ni sentido? Escalar. Así que así... Es de chiste tan malo que llega a ser bueno. espero se hayan reído en mute. Le doy 5 de 6. ¿Ya? Entonces así van a acordarse la diferencia entre un vector y un escalar. ¿Qué hace el vector en la montaña sin dirección ni sentido? Escalar. Esa es la principal diferencia. Manera de aprendérselo. Me gusta ahí que vean el lado positivo de las cosas. La forma más creativa que he visto de aprenderse algo. Un like por el chiste. Gracias, su like es mi sueldo. Entonces, tenemos la distancia recorrida, solamente me importa completamente la trayectoria, me importa cada camino que recorre, ¿ya? Esa es la distancia recorrida. Y ahora vamos con la velocidad media, velocidad lineal media. Entonces, ¿qué es la velocidad lineal media? Lo vamos a calcular a partir de el desplazamiento, ¿cierto? Nosotros podemos ver que la velocidad media se escribe con una V, ¿cierto? Y ponemos medio abajo. Supone que debería ser escrito de esta manera, pero... Y la V en negrita porque es vector, ¿cierto? Entonces la velocidad media va a ser la diferencia de desplazamiento en una diferencia de tiempo. ¿Qué significa lo siguiente? Yo primero estoy en un punto B, ¿cierto? Calculo, o en un punto 2, en este caso le puse R2 menos R1. Para calcular la velocidad media tengo que restar mi posición final menos mi posición inicial. En este caso, R2 menos R1. Posición final, posición inicial, ¿ya? Entonces, resto mi posición, ¿cierto? Final, menos mi posición inicial, y divido en el tiempo final, ¿cierto? El tiempo que yo me demoré en recorrer algo, menos el tiempo inicial. Recordar que el tiempo inicial no siempre es 0. Podemos medir algo en cualquier tiempo, ¿cierto? Medir algo entre los tiempos 7 y 20. En ese tiempo tiempo inicial sería 7 y el tiempo final sería 20. Vamos a hacer un ejercicio al final de la clase para recordar esta parte de acá. De forma simple, rapidez. ¿Qué es la rapidez? Me preguntan por interno, ¿qué es la rapidez? La rapidez considera la distancia recorrida. La velocidad que considera el desplazamiento, ¿ya? Entonces, podemos decir que pueden ser iguales,
en ciertos casos pueden ser iguales, pero por interno me están preguntando qué es la rapidez entonces. La rapidez es exactamente lo mismo, pero en la parte superior yo ocupo la distancia recorrida, ¿ya? No ocupo el desplazamiento. Para calcular la velocidad, como la velocidad es un vector, para poder calcular este vector tengo que ocupar otro vector. ¿Cuál es ese vector? Mi desplazamiento. Así que tengo esto de acá. En el caso anterior, ¿cierto? Nos había dado que para calcular esta distancia final menos distancia inicial, nos había dado 4, algo, y eso habría que dividirlo en el tiempo, ¿ya? Pero ese vector, ¿cierto? Que habíamos calculado en la parte anterior, que llega de A hasta B, creo que era 4,7, no sé, vamos a dejarlo de esa manera, 4,7. Ese es cuánto se movió, el 4 significa cuánto se movió en el eje X y el 7 significa cuánto se movió en el eje Y. Para yo saber esta recta, tengo que hacer Pitágoras. Entonces, siempre para ustedes poder sacar la magnitud del vector, tienen que hacer Pitágoras con el vector resultante, que sería 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y así ustedes saben cuánto vale esta línea de acá, porque como hicimos el ejercicio en la parte anterior, nosotros sabemos cuánto se movió en el eje X, sabíamos cuánto se movió en el eje Y, pero no teníamos idea cuánto era el valor de la recta, ¿cierto? El valor, finalmente, el desplazamiento que hubo entre A y B. Para calcular ese desplazamiento tenemos que hacer Pitágoras, que como bien me dijeron al principio, me imagino que se lo saben. Así que con eso calculamos, de esta forma calculamos el valor de la magnitud del vector, ¿ya? Que es lo que nosotros deberíamos poner acá arriba. Acá me dicen que se perdió con lo de Pitágoras, no importa, lo vuelvo a explicar. En el ejercicio anterior, o en el ejemplo anterior, hicimos esto de las casitas, ¿cierto? El camino, llegamos del punto A al punto B, ¿ya? Tenemos punto A y punto B. Y nos queda una flecha, ¿cierto? Lo que a nosotros nos importa es la distancia en línea recta del punto A al punto B. Nosotros sabíamos que acá teníamos una posición, ¿cierto? Y acá teníamos otra posición. Y calculamos el desplazamiento, ¿cierto? Delta R, restando la posición en B menos la posición en A. La resta de eso, ¿qué me dio? Me dio 4,7. ¿Ya? ¿Qué significa? Que se desplazó 4 unidades a la derecha en el eje X y se desplazó 7 unidades hacia arriba en el eje Y. Esto lo puedo leer al revés también. Se desplazó 7 unidades hacia arriba en el eje Y y se desplazó 4 unidades hacia la derecha en el eje X. Entonces, ahí lo que yo tengo el valor del vector. El vector que une A y B es el vector 4,7. ¿Ya? Este vector de acá se llama vector 4,7. Pero nosotros no tenemos idea de cuánto es esa distancia. Nosotros solo sabemos el nombre del vector, por decirlo de alguna manera. Que es, para moverme de A a B, tengo que moverme 4 a la derecha, 7 hacia arriba. Eso sería un vector. Pero yo no tengo idea la magnitud de este vector, es decir, el tamaño de este vector. Y para sacar tamaño de vectores o magnitudes de vectores, se hace Pitágoras. ¿Y cómo se hace Pitágoras? De la siguiente manera. Yo sé que me moví 4 hacia la derecha. Sé que me moví 7 hacia arriba. Y esta distancia no la conozco, que es X. Por Pitágoras yo sé que 4 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Si yo quiero despejar la X, me va a quedar que X es 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Ya? Y con eso yo calculo cuánto es esa distancia. Y ahora viene esta parte de acá. ¿Por qué me importa esa distancia? Voy a borrar todo para volver a
a la explicación de todo esto, ¿por qué me importa esa distancia? Porque esa es la distancia con la que yo voy a calcular velocidad media. Es decir, cuando yo tenga esa medida de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, tengo que saber cuánto me demoré en ir de A a B. Y acá voy a poner el tiempo que me demoré. Y así voy a calcular la velocidad media, que es cuánto me demoré de ir de A hasta B. Acá lo voy a poner tiempo AB. Y va a estar dividiendo el valor de la distancia entre A y B en línea recta. La única forma que yo tengo de calcular la distancia en línea recta de A hasta B, cuando estamos viendo ejercicios de 2 dimensiones, como el que hicimos recién, se hace con Pitágoras, ¿ya? Así que la próxima clase, porque igual estamos atrasados en el tiempo, son las 4:50. Entonces, la idea no es que la clase dure 1 hora y media como en la clase pasada. Ahí vamos a aprender cómo se hace. Entonces vamos a iniciar la clase haciendo el ejercicio con respecto de velocidad media. Moisés me pregunta, ¿Pitágoras solo se ocupa para velocidad lineal media? En teoría sí. En teoría sí. Así que solamente quedaría para calcular velocidad lineal media. Pitágoras podría ocuparse para todo. Exactamente, como dice la Fran. Se podría ocupar para todo. Ahora tenemos este concepto que se llama velocidad lineal instantánea. Este concepto no lo vamos a trabajar matemáticamente durante este curso, pero sí me interesa que lo entiendan de forma conceptual. ¿A qué se refiere la velocidad lineal instantánea? La velocidad lineal instantánea es la velocidad justo en un instante de tiempo muy pequeño. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando ustedes, si quieren dedicarse a las ciencias y tengan cálculo en la universidad, van a ver una materia que se llama límites. Y la velocidad lineal instantánea solamente se explica a través del límite. Entonces lo voy a tratar de explicar en español, en chileno. Cuando yo tengo una distancia, cuando yo tengo un desplazamiento en un tiempo muy pequeño, significa que yo voy a tener casi lo que yo voy a llamar velocidad lineal instantánea, ¿cierto? Si yo calculo mi desplazamiento en un tiempo, no sé, de 0,03 segundos, es decir, en un momento estaba en A, 0,03 segundos después estoy en B, yo divido el desplazamiento en estos 0,03 segundos, voy a tener lo que se llama velocidad instantánea. ¿Por qué se llama así? Porque yo tengo que calcularlo en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Por qué no me sirve el concepto de velocidad lineal media? Porque este concepto de velocidad lineal media está pensado para distancias mayores, distancias más grandes, para tiempos más grandes, perdón. O sea, para tiempos 10 segundos, 5 segundos. Pero sí puede estar aplicado ese concepto para tratar de entender la velocidad lineal instantánea. Es decir, matemáticamente hablando, se entiende que la velocidad instantánea v en cualquier instante t de tiempo es igual a la velocidad media de tiempo de un intervalo que es de t a t más delta t. ¿Qué significa eso? Que ese delta t es un tiempo muy pequeñito. Es decir, yo estaba en un segundo y después en 1,01 segundo. Entonces ese delta t que está acá representa un intervalo de tiempo muy pequeño. Por lo tanto, yo quiero calcular mi velocidad en un instante preciso. El concepto, solamente conceptual, no me interesa que esto lo desarrollemos en la clase, pero es importante que al menos lo hayan escuchado. La velocidad lineal instantánea es el cálculo de la velocidad media en un instante de tiempo muy pequeño. Básicamente eso.
Y voy a ver qué sigue después. Rapidez media. Y con esto creo que terminamos el día de hoy. Rapidez media y después rapidez instantánea, y con eso terminamos el día de hoy. La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla, ¿cierto? Lo que me habían preguntado anteriormente, profe, ¿velocidad es lo mismo que la rapidez? No, porque la velocidad que necesito el desplazamiento. Para poder calcular la rapidez, ¿qué necesito? La distancia recorrida. Acá yo les tengo una pregunta de verdadero o falso que les podría salir perfectamente en una prueba de transición del próximo año de ciencias. ¿Qué es siempre mayor o igual? ¿La velocidad o la rapidez? Para una misma distancia, para un mismo trayecto, ¿ya? Piensen que ustedes van de A hasta B haciendo cualquier tipo de movimiento. ¿Ya? Tienen infinitas formas de llegar de A hasta B. Y yo les pido calcular la velocidad y la rapidez, en este caso, para el trayecto de A hasta B. En todos los caminos siempre se demora la misma cantidad de tiempo. Supongamos que el tiempo va a ser 2 segundos. Entonces yo les pregunto, ¿qué va a ser mayor? ¿La velocidad o va a ser mayor la rapidez? Y con esto terminamos la clase de hoy día. ¿Profe, le gusta el sushi? Sí, me gusta el sushi, pero después podemos hablar de eso. ¿Qué tiene que ver eso? Es que me llegó una promo de sushi al teléfono, entonces no como al ¿Cuál es la pregunta, profe? Va a ser siempre mayor. Estoy haciendo este ejemplo que está acá. En la parte superior de su pantalla están viendo muchas formas de llegar de A hasta B, ¿ya? Entonces vamos a tener muchas formas. Y yo les voy a preguntar que de todos sus caminos posibles me van a calcular hipotéticamente, la rapidez y me van a calcular la velocidad. Entonces acá la pregunta es, ¿qué va a ser mayor? ¿La rapidez o la velocidad? Si para todos estos caminos distintos siempre se va a demorar 2 segundos. La velocidad es más. Yo creo que la velocidad. Casi. ¿Cuál era el tiempo? O sea, ¿la rapidez se medía con tiempo o la velocidad? Todas ocupan el tiempo. Acuérdense que las dos ocupan, las dos se miden en metros, o sea, en distancia finalmente partido tiempo. Solo que la velocidad ocupa el desplazamiento y la rapidez ocupa la distancia recorrida. ¿Ya? Sí, es la rapidez entonces. Efectivamente, es la rapidez, porque yo puedo hacer un camino muy largo y demorarme 2 segundos. ¿Ya? Entonces, para esos 2 segundos significa que va a ser mayor la distancia que yo recorrí que el camino en línea recta. Por lo tanto, por concepto, para un mismo camino o para un recorrido, la rapidez siempre va a ser mayor o igual que la velocidad. Porque la velocidad solamente me considera el camino en línea recta. Y la rapidez me considera todos estos caminos, toda la distancia, toda la trayectoria que yo recorrí. ¿Ya? Así que eso sería por el día de hoy. La próxima clase vamos a retomar desde acá. Y nos queda ver rapidez instantánea, velocidad angular, aceleración angular, aceleración tangencial, aceleración centrípeta y recién hacer unos ejercicios.
Por lo tanto, la siguiente clase vamos a retomar desde acá, desde la rapidez media. Y Pero nos va a hacer un resumen, supongo. Sí, pues por supuesto que sí. Así que igual, voy a subir la diapositiva completa, ¿ya? Voy a subir la diapositiva completa considerando también lo que vamos a ver después, para que lo tengan anotado o para que por lo menos lo hayan leído, ¿ya? Así que ahí Moisés me dice que flojera. Mala suerte, pues. Usted es el estudiante, yo soy el profesor. Ejerzo mi derecho como profesor. Es lo que Y les digo que, no, imagínense, si la clase la tenía pensada para explicar hasta acá y hacer el ejercicio, pero cuando me puse a explicar me di cuenta que me iba a demorar mucho más que prefería explicarle bien los conceptos, ya que me dijeron que no se acuerdan de nada, a llegar y leerles y avanzar 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 y después hacer los ejercicios. ¿Ya? Así que eso. Eso sería, pues, queridos y queridas, por el día de hoy.